Bienvenidos amigos a este evangelio de este domingo. Saludo cordial y fraterno a todos los que me ven. Una confusión que se presenta muy a menudo con la gente y con la mayoría es el no entender las escrituras, la palabra de Dios. Y la otra, peor de todas, es que no leen la palabra de Dios, sino que se dejan guiar por sus propias mentes, por sus propios conceptos. Yo pienso que Dios es así y así es. Yo pienso que Dios no fundó el mundo y así es. Yo pienso que Jesucristo es un profeta y así es. Yo pienso que la religión católica escribió la Biblia para someter al hombre y así es. Y nunca se detienen a escudriñar las escrituras e investigar que si lo que están diciendo es verdad o es mentiras. Por eso hoy, apenas empezando este evangelio, les quiero repetir una vez más lo que muchas veces les he repetido. La palabra de Dios es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si Él dice que la palabra de Dios es la verdad, nosotros debemos aceptar la Biblia como la verdad. Porque dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Entonces todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad. Es palabra de Dios. Algunos se confunden, no, pero es que eso lo escribieron fue hombres. Sí, fueron escritas por hombres, pero inspirados por Dios. Y como Dios los inspiró, ellos escribieron, y por eso es que hoy día todo lo que está escrito se cumple. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará, y todo lo que está escrito allí se cumple, hasta la última tilde y coma. Todo se cumple. Y por eso Jesucristo también dice que Él no ha venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través de Él. El que crea en Él se salvará, el que se resista a creer se condenará. Porque el que va a juzgar al mundo es la palabra, no es Cristo. Cristo no se va a meter con el mundo para juzgarlo, es la palabra. Si usted actúa en base a lo que está escrito en la Biblia, se salvará. Pero si usted sale con esas teorías tontas, es que la Iglesia Católica fue la que hizo la Biblia, pero para confundir a los hombres, para someter a los hombres, mijo, se condenará por blasfemo, por decir cosas que no están en la Biblia. No, es que yo quiero ir a confesarme con un sacerdote, mi pastor me dijo que eso no era verdad, y a pesar de que está escrito en la Biblia, prefiere creerle al pastor, se condenará. No, es que ese pan eso es un pan que se lo inventó la Iglesia Católica, ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo, pero Jesucristo lo dijo y está en la palabra de Dios, se condenará. Por eso, muchachos, vuelvo y le insisto y le reinsistiré, si está escrito en la Biblia, es palabra de Dios, y si usted obedece lo que está escrito en la Biblia, usted se salvará. Pero si usted, por el contrario, es de los que no quieren obedecerle a Cristo, ni someterse a lo que está escrito en la palabra, usted no hace salvo. Es así, entre más rápido lo entiendan, mejor para ustedes. Pero es que aquí hay un problema bastante delicado, bastante triste. Son dos problemas. El primero, te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos, a los niños, pero se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Entonces, si usted es uno de esos que creen tener la verdad por cuanta teoría estúpida se le ocurra, Dios no se le va a revelar a usted, se le va a ocultar toda esa verdad y usted nunca va a descubrirla. Y la otra verdad es que el demonio te tiene atado para que creas en esas mentiras. Por eso dice, el Dios de este mundo les ha cegado el discernimiento para que no vean el resplandor de la verdad que es el Evangelio y así no crean y no sean salvos. Esto es una cosa terrible. Dios por un lado y Satanás por el otro. Y usted, que no se deja inculcar la palabra de Dios, vive perdido por no obedecer lo escrito en la Biblia. Bueno, vamos a leer entonces el Evangelio del día de hoy. Vamos a persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ezequiel 18, 25, 28. Cuando el malvado se convierta de su maldad, salvará su vida. De eso es que estábamos hablando. Así dice el Señor. Comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel. ¿Es justo mi proceder
¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Y es como una lógica, pero es una lógica como injusta. Uno piensa que es una lógica injusta, pero Dios les dice, ¿es injusto mi proceder o es injusto el proceder de ustedes? Yo pienso que es más el injusto el proceder de ustedes que el mío. Por eso estos días leíamos ese pasaje bíblico que en la mañana fue a buscar trabajadores para el viñedo, a la media mañana, a la mediodía, a la media tarde y en la tarde consiguió, y al final a todos les pagó un denario. Y ahí es esto mismo, es justo mi proceder. Al que trabajó 1 hora le pagó un denario y al que trabajó todo el día le pagó un denario. ¿Es injusto el proceder de Dios o es injusto el proceder nuestro? Y aquí nos trae otro ejemplo. Si el justo se convierte a la injusticia, a la maldad en el último minuto de su vida, morirá. Y pone el otro ejemplo, pero si el injusto, que toda la vida ha cometido toda clase de injusticias, en el último minuto se convierte y reconoce todos sus pecados, se salvará. ¿Es injusto mi proceder o es injusto el proceder de ustedes? Manténganse en el proceder de Dios y se salvarán. Pero vivan injustamente y no se arrepientan y al final se condenarán. Dios dice acá que de esa manera es que el que ha creado la justicia del hombre. Y sí, cuando el malvado se convierte en la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte en los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Pero en la sabiduría de nosotros los humanos decimos, pero venga Señor, es que yo toda la vida, un hombre fue bueno, toda la vida fue bueno. Y resulta que porque en el último minuto cometió una fechoría, una maldad, ¿se va a condenar por eso? No, Señor, si toda la vida ha sido bueno, ¿por qué lo vas a condenar en el último minuto? Y lo mismo, una persona que toda la vida ha hecho el mal, toda la vida le hizo la maldad al mundo y no creía en usted, y que porque se arrepintió en el último minuto, entonces usted lo va a perdonar. A mí no me parece que sea justo. Sabiduría humana. A nosotros los humanos no nos parece que eso sea justo. Nos parece justo es que el que ha sido malvado toda la vida, así se arrepienta en el último minuto, se condene. Y que el que haya sido bueno toda la vida y en el último minuto de pronto falló, no, perdonarle esa faltica y llevarlo al cielo. Sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios está por encima de nosotros, en el cielo. Nuestra sabiduría camina sobre la tierra, la sabiduría de Dios camina sobre el cielo. Y por eso Él dice eso. Dice, yo sí le concedo el reino de los cielos al arrepentido, al que se arrepienta en el último minuto de su proceder. Ustedes entendieron esa parte, ¿cierto? Vamos a leer el Salmo 24. Es un resumen. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Y en ese orden de ideas, es verdad. La misericordia de Dios siempre será eterna. Lento a la ira, lento a la cólera, y rico en clemencia y en misericordia. ¿Qué debemos hacer, muchachos?
pedir perdón todo el tiempo para que la misericordia de Dios nos socorra. Pero cuidado, muchachos, cuidado con los hermanos separados que les han metido en la cabeza de que eso no es sino mirar para el cielo o entrar en un cuarto, encerrarse y orar, y que porque va a orar eso es pedir perdón. Y eso no es lo que Jesucristo ha enseñado. Pedir perdón es ir a un confesionario donde hay un sacerdote y pedir perdón ante ese sacerdote a Dios. Y ese sacerdote, que es un representante de Dios aquí en la tierra, te perdonará los pecados y así serás liberado. Así es que cuidado, muchachos, no se equivoquen al creer que no hay necesidad de ir donde un sacerdote, porque él es un hombre pecador igual que yo, o quizás peor. Esa teoría tonta que le han metido a usted, deséchela, mijo, porque si usted piensa de esa manera, entonces usted no será salvo al final de los tiempos, porque sus pecados no le han sido perdonados. Vamos a leer una carta a los Filipenses 2, del 1 al 11. 11. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por maldad, por rivalidad, ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Palabras más, palabras menos, dice que nosotros debemos actuar siempre como actúa Jesús en nuestra vida. Que nosotros coloquemos siempre por delante, cuando vayamos a tomar una decisión, digamos: Jesús, ¿tú qué harías en esta situación? Jesús, ¿qué consejo me darías para este problema que tengo? Jesús, tú que lo eres todo en sabiduría y entendimiento, dame ese discernimiento para yo entender cuál camino tomar. Ese es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses, que nos dejemos guiar siempre por Jesús. Cuando tengamos un problema, una dificultad, entreguémosela a Dios para que Él sea el que nos ayude a solucionar ese problema. Que si una persona fue y te insultó en tu casa, piensa en Jesús. ¿Cómo obraría Jesús en caso de ese insulto? ¿Qué consejo me daría en ese momento? Que tengo una necesidad bastante grande y se me invita a robar, a delinquir. Jesús, ¿tú qué harías ante esta situación sabiendo que estoy padeciendo hambre? ¿Tú qué harías en ese momento? Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses, que nuestro actuar sea en base a Cristo, que como Cristo actuó en este mundo, debemos actuar nosotros, porque Jesucristo, que era tan grande, era el Hijo de Dios, no se engalardonó de ser Hijo de Dios, sino que se abajó a una muerte incluso de cruz, a una esclavitud, a un juzgamiento de hombres, y murió en la cruz por nosotros. Dice la Escritura ahí a Filipenses que por favor actúen siempre en humildad, como Dios siempre actúa. Si te pegan en una mejilla, coloca la otra. Si alguien te quita algo, dale hasta la capa. No se lo pidas de vuelta. Todos esos mensajes en base a Cristo nos cuestan mucho trabajo hacerlo, pero es la única forma de salvación. Y vamos a leer el Evangelio.
El Evangelio dice esto, es de Mateo 21, 28 al 32. Recapacitó y fue. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó el segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué historia, muchachos! ¡Qué historia! Nosotros también sabríamos cómo responder a esa pregunta. Si nos lo hubieran hecho a nosotros como fariseos o como, esto es muy importante. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, a los que tenían poder. Los sumos sacerdotes y los ancianos eran los que manejaban la iglesia de judía. Ellos eran los del poder. Y por eso Jesucristo se refiere a ellos y se dirige a ellos con estas palabras. Les voy a contar una historia. Cierto hombre tenía 2 hijos y fue donde el primero y le dijo, ve, hijo, a trabajar al campo, a mi viñedo. Y ese hijo dijo, qué pereza, yo por ahí no voy. Pero después dice la escritura que recapacitó y fue. Va donde el segundo y le dice lo mismo, ve a trabajar al viñedo, hijo. Y el segundo dijo, sí, padre, ya voy. Pero en últimas, que voy a ir yo por allá no voy. Y no fue. Y la pregunta es clara de Jesús a esos sumos sacerdotes y escribas, ¿quién hizo la voluntad del Señor? Esa es la misma pregunta que hoy yo le voy a hacer a los protestantes. Los protestantes son personas que dicen, sí, Señor, 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 gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, Él es mi Señor. Pero no le hacen caso, no le hacen caso. Y va donde los católicos que son pésimos, que son perversos, que son pecadores, que hasta hay sacerdotes pedófilos, que hay prostitutas, publicanos, abogados corruptos, políticos deshonestos. Y esa gente es católica. Y los mandan a trabajar. Y todos esos que acabo de nombrar dicen, qué pereza, yo por ahí no voy. Pero al final dicen, yo soy católico, mi papá y mi mamá, mis hermanos me enseñaron, mis abuelos me enseñaron de ir a misa y que debo confesar mis pecados. Voy a ir y me voy a confesar y me confieso y comulgo y voy a tratar de sostenerme lo más que pueda en la Eucaristía. Esos son los que hacen la voluntad del Padre, los que Jesucristo ordena, vayan, y a quienes les perdonareis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Esos católicos que acabo de nombrar, que son perversos, prostitutas, publicanos, abogados corruptos, políticos deshonestos, toda esa gente, pero va y se confiesan con Dios y el Señor les perdona sus pecados. No así con los protestantes, que aleluyan, alaban, glorifican a Dios por aquí, por allá, cantan bonito, hasta danzan y de todas las cosas, salen a predicar la palabra de Dios por las calles, cierran las vías, colocan el perifoneo alto, el parlante y cantan y gozan, pero el Señor les dice, vayan y al confesionario y pidan perdón por sus pecados, y dicen, no, por allá yo no voy. Eso es un hombre pecador igual que yo, quizás peor, y yo ¿por qué le voy a confesar mis pecados? Mi pastor me dijo que por allá no vaya,
y dice, no voy. En la Eucaristía yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Porque de cierto les digo que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ellos dicen, no, eso es una mentira. Yo me celebro la Santa Cena cada año y eso es más que suficiente. No hacen la voluntad del Padre. Y por eso le llama la atención a estos fariseos, a estos sumos sacerdotes que son los protestantes de esta época. Son los mismos, los ancianos y los sumos sacerdotes de esa época son los mismos protestantes de esta época. Y Jesús les pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Las prostitutas, los publicanos, los abogados corruptos, los políticos deshonestos, los ladrones, todos esos malos católicos, o ustedes. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Y ellos dicen, pues supongo que el que pidió perdón, que es a lo que se refería a la primera historia que leímos en el día de hoy, que decía, no es malo el proceder, no es injusto el proceder de ustedes. Yo perdono al que pida perdón, pero al que se aparte del camino correcto y se vaya a la maldad, no recibirá perdón, y ese es el camino de los protestantes. Los protestantes iban por el camino del bien, hasta que un día llegó un pastor y les dijo, es mentira, no hay necesidad de ir a confesarse con un sacerdote. Es mentira que en ese pan insípido esté el cuerpo y la sangre de Cristo. Se apartaron del camino del bien y por eso Jesucristo dice, se apartaron del camino del bien y morirán. Eso es el evangelio del día de hoy. Que el que camine injustamente en la vida, pero se arrepienta en el último minuto, Dios le perdona. Pero el que camine correctamente en la vida, pero se aparta del camino correcto para cometer la injusticia, morirá. Y eso sucede hoy día. ¿Ustedes entienden esto, muchachos? Ahora le pregunto yo a usted, ¿por qué camino va usted, hombre? ¿Por qué camino va usted? Por el camino correcto de las prostitutas. Y por eso es que Jesucristo les dice eso, oiga, las prostitutas y los publicanos les llevan la delantera a ustedes, porque ellos se arrepintieron en el último minuto y Dios les perdonó, pero ustedes que dicen estar con Dios no se arrepienten. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Conserven la fe en Cristo. Yo sé que somos pecadores, yo me confieso pecador ante ustedes, pero sé que si yo voy donde un sacerdote a pedir perdón por mis pecados, el Señor me perdona y me deja más limpio, limpísimo. Me deja limpio de mis pecados y me perdona todos mis pecados. Por eso el Salmo decía eso. El Salmo decía, no me apartes tú que eres un Dios lleno de misericordia y amor. Consérvame en tu misericordia, Señor, aunque yo ande en pecado, que tu misericordia no sea parte de mí. Eso es el evangelio del día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.